Buenas noches. Vamos a comenzar un estudio muy interesante y es creo que nos va a ayudar mucho a nuestra manera de estudiar la palabra de Dios y la manera en que nos adentramos a ella. Es un estudio muy interesante, se llama Pardés y la interpretación de la Biblia, un huerto lleno de deliciosas palabras. Si a ti te gusta leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, creo que este estudio te va a ayudar mucho y es una manera de interpretar la Biblia correctamente. Es una manera que se ha llevado por muchos años, cientos de años. Se ha estudiado la palabra, la Torá, en el pueblo de Israel de esta manera, los sabios de la Torá, los sabios de la palabra. Recordemos que la Torá fue entregada al pueblo judío y tenemos un Salvador que es judío. Los apóstoles fueron judíos, el apóstol Pablo fue un rabino. Definitivamente tiene algo muy, muy, muy importante que enseñarnos el pueblo judío y no podemos separarnos de ellos y hay que aprender de ellos y es la palabra de Dios la que nos ayuda a comprender el propósito, su propósito. Entonces, la manera de interpretar la Biblia es infinitamente, ¿cómo puedo explicarlo? Usted lo sabe. La manera de interpretar la Biblia puede ser hasta cierto punto peligroso porque podemos descontextualizar la manera de estudiar y podemos sacar interpretaciones propias y podemos sacar nuestras ideas y involucrar nuestros pensamientos y es correcto involucrarnos, pero hay formas y maneras muy, muy establecidas por Dios para guiarnos en su conocimiento y no irnos hacia la herejía y no irnos hacia también el hacer conceptos o dogmas propios y terminar siendo una secta, ¿no? Entonces, tenemos una base sólida, creemos que el Hijo de Dios, Cristo, vino a darnos salvación y la fe puesta en Él nos da el perdón de sus pecados y todo esto de la salvación no hay punto de discusión en todo esto, es claro, es conciso, pero la manera de estudiar la palabra nos va a abrir el entendimiento de una manera muy especial y bueno, hoy quiero compartirte precisamente sobre una manera de interpretación bíblica, una de muchas, que se llama Pardés. Quizá tú has escuchado de esto. Según la tradición judía, todo lo que necesitamos saber en la vida está contenido en la Torá. ¿Qué es la Torá? Bueno, son los 5 primeros libros de la Biblia. La Torá fue traducida a nuestras Biblias como la palabra, con la palabra ley. Aunque en realidad la palabra Torá es instrucción. Pero bueno, en tu Biblia la vas a encontrar como ley. Así que todo lo que necesitamos saber está contenido en la ley o en la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia. La palabra griega para Torá es Pentateuco, o la que se conoce por Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá, esa es la ley, ¿no? Entonces, es muy interesante conocer y entender que según el pueblo judío, todo lo que necesitamos saber para nuestra vida está contenido en esos 5 libros. ¿Cómo podemos creer algo así? ¿Cómo podemos creer algo así? O sea, la ley, la Torá, tan solo representa los primeros 5 primeros libros de la Biblia. ¿Es realmente un texto lo suficientemente completo
como para contener todas las respuestas a nuestras preguntas existenciales y de vida y de familia y de individuo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que en esos 5 primeros libros de la Biblia está todo lo que de alguna manera Dios quiere mostrarnos, ¿no? Ahora, entendemos también que según el canon tenemos 66 libros de la palabra, divididos en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, que quizá no es tan correcto decirlo así, pero bueno, es la manera en que lo conocemos. Y entonces tenemos los 4 evangelios, las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Hechos, tenemos 13 cartas apostólicas de Pablo, los escritos de Juan, como es el Evangelio y primera, segunda, tercera de Juan, el Apocalipsis, Pedro. También en todo eso encontramos, pero esta tradición de interpretación bíblica a través de los siglos se ha enseñado de esta manera. ¿Y cómo es posible que estos 5 primeros libros de la Biblia, cómo es posible que en 66 libros, por así expresarlo, podamos encontrar todos los secretos del universo y de la vida? Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ves cuando ves? O si lo preguntas tú, ¿qué ves cuando me ves? Para poder responder esta pregunta, los primeros sabios de la palabra nos enseñaron que la Torah es como un huerto hermoso. A ver si te acuerdas de qué huerto estoy hablando, del hermoso huerto. Entonces la Torah, la palabra de Dios, es como un huerto hermoso. Si miramos un huerto, a la distancia no podemos distinguir más que un colorido paisaje. Si tú ves un huerto a la distancia, ves un paisaje muy colorido, pero si te acercas, descubres que lo que parece una indistinguible masa de pasto, en realidad tiene un potencial maravilloso lleno de hojas hermosas, flores y frutos. Frutos deliciosos. A lo lejos puedes ver un paisaje colorido, pero de cerca ves claramente. Ahora, si nos aventuramos aún más, vemos que los frutos tienen una piel que los recubre, y si nos esforzamos un poco más, pelamos las capas de la piel que tiene cada fruto y recibimos una recompensa final, que es un alimento delicioso que nos da vida, ese fruto. Y es maravilloso todo su estructura, su textura. Así entendemos que lo que parece a simple vista un simple campo, dentro del mismo hay en realidad capas y capas y capas de cosas maravillosas. Eso es lo que pasa cuando estudias la Biblia. Te introduces, y cómo es posible que un día en un versículo Dios nos hable de una manera y otro día en el mismo versículo Dios nos hable de otra manera, y después de un tiempo, meses después, vas a ese pasaje bíblico y de repente ese pasaje cobra vida diferente, y dice la palabra de Dios es viva y eficaz, y toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Así que entendemos que su palabra tiene vida y puede transformar vidas. Ahora, ¿qué significa pues entonces esta metáfora de Pardes? Huerto en el hebreo se dice Pardes. Huerto en el hebreo se dice Pardes. Y esta palabra se encuentra claramente asociada a otra palabra, paraíso. El huerto del Edén que todos conocemos como el paraíso. Al arribar a este huerto de la palabra o de la Torah, la sensación es tan plena que uno siente por un instante fugaz que ha alcanzado el paraíso. ¿No te ha pasado que de repente vas a la Biblia y la Biblia empieza a cobrar vida y empieza a llenarte de paz y a llenarte de alegría, y empieza a darte dirección y empieza a darte instrucción y empieza a mostrarte sus secretos y cómo Dios empieza a revelarte y a hablarte? Es hermoso. ¿Por qué? Porque encuentras en la palabra, en el estudio de la palabra, un paraíso, una manera hermosa de conectarte con Dios y de escuchar a Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto de encontrarnos con un paraíso al estudiar la Biblia? ¿Y de dónde provienen todas estas ideas sobre las capas y niveles más asombrosos de entendimiento? La metáfora o idea del huerto está asociada con la idea de que cada uno de
Cada una de las consonantes que forman la palabra Pardes, en nuestro idioma es pues P, R, D, S, son a su vez la letra inicial de 4 palabras que refieren a diferentes capas o niveles de interpretación posible sobre el mismo texto de la palabra. Es bien interesante. Entonces, las iniciales, las consonantes de la palabra Pardes, son a su vez la letra inicial de 4 palabras que refieren a diferentes capas o niveles de interpretación posible sobre el mismo texto de la palabra. Ahora, el secreto de lo posible. La primera letra, la P, se refiere a la palabra Pshat, P-S-H-A-T, la cual simboliza el sentido más simple del texto. Pashat o Peshat, la cual simboliza el sentido más simple del texto. Aquel que salta a la vista tan solo por leer el texto sin pensar demasiado. Así, como viene, como lo recibes. Por ejemplo, cuando Adán desobedeció a Dios y comió del árbol del conocimiento, hizo algo que sabía no debía hacer. Se sintió avergonzado y por eso decidió esconderse. Ahí está, no hay mayor problema. Se sintió avergonzado y decidió esconderse. El primer paso para una interpretación simple pues es Pshat, es la primera letra, la P, de esta palabra Pardes, es el primer interpretación sencilla, en el sentido más simple del texto, ¿no? Entonces, la segunda letra, la R, se refiere a la palabra remés, que significa insinuar. La segunda letra de la palabra Pardes, de la consonante R, de la palabra remés, significa insinuar. Si reflexionamos en una historia o palabra de la Biblia, es muy probable que eventualmente la misma nos lleve a pensar acerca de algo más. Repito, si reflexionas en una historia o palabra de la Biblia, es muy probable que eventualmente la misma te lleve a pensar acerca de algo más. No es solamente el sentido simple del texto, sino ahora vas a leer y vas a reflexionar acerca de algo más. A medida que piensas y piensas sobre esa palabra, la meditas, la repiensas, las palabras en tu mente, las mismas te van a transportar hacia recuerdos u actos que hicimos en el pasado, tal vez como le sucedió a Adán. Recordemos al leer su historia aquella vez que también nosotros nos sentimos avergonzados de algo que no debimos de hacer e intentamos ocultarnos. Quizá al estar leyendo la palabra te diste cuenta de que eso que estuviste leyendo te habló a tu corazón y te mostró que quizá esa es como algo de tu vida o algo que tú hiciste. La historia de Adán insinúa algo que está directamente relacionado con tu vida. Esta es la segunda letra, remés, que significa insinuar. Entonces, la primera letra es P, de la palabra Pardes, que quiere decir Pshat, que simboliza el sentido más simple del texto. La segunda letra es la R, que refiere a la palabra remés, que significa insinuar. Insinuar. Así que la tercera letra es la consonante D y se refiere a la palabra drash, que significa interpretar. De ese modo, al leer las historias de la palabra, las interpretamos como una lección para nuestras vidas. Ya no es el sentido simple, ya no es la insinuación, ahora se le va a dar una interpretación. De ese modo, cuando lees, interpretas para una lección aplicable a tu vida propia. Continuando con el ejemplo de Adán, obviamente Dios sabe que dónde Adán está y se está escondiendo luego de sentir vergüenza. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios le pregunta, ¿dónde estás?
Si interpretas este texto, aprendes que al hacer esta pregunta, Dios quiere que Adán se dé cuenta que al intentar esconderse de Dios, es en realidad o está en realidad escondiéndose de sí mismo. Entonces este nivel de interpretación ya es más profundo, ya no es la capa de encima, ya no es como una insinuación, ya es algo muy, muy directo, ya es una interpretación aplicable a tu vida, a tu caminar. Un acto reflexivo, más que reflexivo, una interpretación muy, muy personal. Repito entonces, la palabra pardés, la manera de interpretar bíblicamente o la Torah, tiene la primera letra, la consonante es la P de la palabra peshat y simboliza el sentido más simple del texto. La palabra R, o la letra R, mejor dicho, se refiere a la palabra remés, que significa insinuar. La tercera letra, la consonante D, se refiere a la palabra drash, que significa interpretar. La cuarta y última letra, la S, se refiere a la palabra sod, pardés, la última, S. Sod significa secreto. Significa secreto. Esta capa final de sentido es secreta. Y su secreto no radica en el hecho de que no pueda ser contado o develado, sino porque incluso cuando supuestamente hemos alcanzado o entendido su significado, el mismo continúa siendo un misterio. Repito, esta palabra, sod, significa secreto. Y esta capa final de sentido es secreta. Y su secreto no radica en el hecho de que no puede ser contado o develado, sino porque incluso cuando supuestamente has alcanzado un entendimiento, su significado, quizá al mismo tiempo significa que está siendo un misterio todavía. Así que siguiendo con el relato de Génesis, según la tradición, Dios le dijo a Adán, el día que se escondió, que anterior a ese momento Adán era tan grande que podía extenderse desde una punta a la otra del universo. Pero ahora y luego de su conducta indebida podía esconderse entre los árboles del jardín del Edén. Recordemos que es como una metáfora, una figura. ¿Qué perdió Adán cuando desobedeció? Perdió muchas cosas, muchísimas cosas. De hecho, todavía estamos sufriendo el pago de eso, o está sufriendo el mundo el pago de esto. Así que esos secretos que están ahí en la palabra vienen o se pueden de manera interpretar como sod. Son misterios que aun cuando piensas que ya has tenido un entendimiento, todavía hay muchísimo más. Entonces son 4 niveles de interpretación. Peshat, que significa el texto simple. Remés, que significa insinuar. Drash, que significa interpretar. Y sod, que significa secreto. Entonces, son 4 niveles de interpretación bíblica. Y de todas estas tenemos que pedirle ayuda a Dios. Dios, ayúdanos a cada día profundizar más. Que cuando yo lea la palabra, no solamente quizá lo encuentre en la manera simple, sino que pueda darle la interpretación adecuada, que pueda insinuarme a mí de una manera especial, pero también desee yo profundizar más y que tú me reveles más de tus misterios. Acuérdate que la palabra del Señor dice que Él desea que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Así que Él desea que crezcamos en ese conocimiento. Ahora, un árbol de vida. Estas 4 categorías, la simple, la que insinúa, la interpretativa y la secreta, forman la palabra entonces pardés, que significa literalmente huerto. La Torá es el huerto. Este huerto está saturado de capas y de capas deliciosas con grandes sorpresas. Por eso hay que sumergirnos en estas palabras. Aprendemos que debemos saber y hacer. Saber y hacer. Al decirnos cómo debemos vivir, la Torá se convierte en el fruto que debe de ser cada día pelado de sus cáscaras, convirtiéndose en el alimento que nos sostiene. Por ese motivo, el pueblo judío le llama a la Torá un árbol de vida.
Etz Haim, ya que de sus raíces brotan los mejores frutos. Es la palabra un árbol de vida, como dice el Salmo 1. La palabra, meditarás de ella de día y de noche. La palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas de aquel que tiene la palabra y la medita y la obedece. Y su hoja no cae, y su fruto es abundante, y todo lo que hace prospera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es viva. Muchas personas están, Dios, háblame, dame una señal, háblame, dame una señal, muéstrame, pero no leen la Biblia. ¿Cómo quieren que Dios les hable? ¿Que baje un ángel y les diga cómo hacer las cosas? Que baje, no sé, algún personaje bíblico, que tengan un sueño, y ciertamente Dios puede hacer eso y mucho más. Pero dice el libro de Hebreos capítulo 1, en tiempos pasados Dios habló a su pueblo por medio de profetas, por medio de muchas personas. Pero en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Y la palabra de Dios está ahí para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que todas las personas que están ahí, hombres y mujeres, sean enteramente preparados para toda buena obra y que crezcan. Así que la palabra de Dios es vida. Será bueno entonces considerar la manera en que leemos e interpretamos la Biblia. Recuerdo entonces cuando comenzábamos a caminar en los caminos del Señor, que se nos decía, no, tú abre la Biblia y donde caiga el versículo, ahí tú, y Dios te está hablando ahí, y ahí Dios te va a hablar, ¿no? Entonces, bueno, ok. Mucha gente y muchos de nosotros lo hicimos, ¿no? Dios, háblame, ¿no? ¿Qué debo de hacer mañana? Y órale, abrimos la Biblia. Y pues la Biblia no es un arte mágica, así leer la Biblia, la bibliomancia, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Eso no existe. La Biblia hay que leerla con orden, la Biblia hay que leerla con calma, con detenimiento, sin prisas. Hay que escribir lo que Dios nos va hablando. La Biblia hay que amarla, respetarla, cuidarla. No solamente el libro físico, sino lo que representa. Y tener en alta estima todo lo que Dios nos habló, sin poner peros de nada, ¿no? Entonces, debemos aprender que el pueblo judío tiene una larga historia de interpretación de la palabra. Tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos mucho que tomarles de ejemplo. Tenemos mucho que sacarles jugo. Al fin y al cabo somos un mismo pueblo, ellos y nosotros. Y si Dios nos unió a su pueblo a través de su Hijo y nos injertó ahí, yo creo que hay algo muy especial en ese pueblo, ¿no creen? Entonces yo te invito a buscar en la palabra la revelación, la interpretación, primero hacia tu vida. Hay muchas personas queriendo cambiar a muchos, pero Dios está pidiéndote que cambies tú. Y si cambiamos tú y yo en lo personal, y si nuestro cambio produce un cambio en mi esposa y en mis hijos, y si mi familia cambia y produce un cambio en nuestras familias de alrededor, y si nuestras familias y mi familia cambia y produce un cambio en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra vida, entonces estaremos cambiando el mundo. Pero a veces queremos cambiar a otros y a otras personas sin nosotros cambiar. Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar y trabajar en nuestro cambio. Tenemos que buscar cambiar y la Biblia transforma. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar su palabra. Ve a la Biblia, busca la Biblia, ama tu Biblia, cárgala a todos lados, léela, estúdiala, medítala, sobre todo obedécela y pídele a Dios a través de su Espíritu que te guíe siempre a la verdad y que no le demos tú y yo una interpretación basada en nuestros pensamientos y sentimientos, sino una interpretación correcta, guiada por el Espíritu, situada en el fundamento que es nuestra roca. Sin olvidar que hay una historia, hay un pueblo de donde emanó todo esto y que hay grandes riquezas en hacer caso y volver nuestros ojos a ese lugar. Vuelve tus ojos y eleva tus ojos hacia Jerusalén, hacia el cielo. Y recordemos que nuestro Señor un día regresará y pondrá sus pies ahí, en el monte de los olivos, y establecerá su reino. Así que te invito a meditar en esto y esperamos vernos pronto. Mañana tenemos reuniones, así que pases buenas noches y que Dios te bendiga.